vamos a hablar un poquito sobre un último tema antes de nuestro examen el día lunes, si no me equivoco, 15, ¿no? De noviembre. Este es el principio de Arquímedes y ahora les voy a pedir que analicemos un poquito lo que está pasando en este GIF. Tenemos a un perrito. Este perrito avienta una pelota adentro de un recipiente con agua y observemos qué es lo que pasa. Una vez que la pelota entra, llega básicamente casi al fondo del vaso, del recipiente, y el perrito ya puede alcanzar el agua, ya tiene suficiente nivel como para poder tomarle. Esto es el principio de Arquímedes. Este principio nos dice que un cuerpo sumergido en un líquido desplaza una cantidad de líquido proporcional a su peso. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense la siguiente situación. Imagínense que están en una tina de baño. ¿Y qué es lo que sucede si ustedes se meten a una ducha en la tina de baño? Pues si le llenaron el agua al ras, la respuesta es catastrófica. El agua se va a derramar. ¿A qué se debe esto? Pues a que la masa de su cuerpo, que a final de cuentas también lo podemos ver como una fuerza, como el peso, cuando lo multiplicas por la aceleración de la gravedad, pues entonces ese peso va a ocasionar que el nivel del agua aumente. Es una cosa que tenemos que considerar siempre que en un líquido vamos a sumergir un sólido. Esta cantidad de agua se va a desplazar y va a ser proporcional al peso de lo que tú estés introduciendo ahí. En el caso de materiales muy densos y muy pesados, por lo tanto vamos a tener un desalojo o una elevación del nivel del agua mucho mayor que en el caso de materiales poco densos, y eso es intuitivo. Entonces, si yo activo este GIF de aquí, podemos ver lo que pasa. Se trata de una pequeña pesa que tiene una masa de 3 libras, ¿ok? Y por lo tanto, cuando yo la sumerjo en el líquido, esta masa de 3 libras desaloja exactamente 3 libras de agua, que es lo que me está midiendo aquí en este pequeño recipiente, y podemos ver también eso aquí en la báscula. Pasa de 7 a 4 y eso precisamente son 3, ¿ok? Entonces eso es lo que me dice el principio de Arquímedes. Dependiendo de la masa que tú sumerjas en el líquido, esa va a ser la misma cantidad de líquido desalojado. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Esto podemos ver que se trata de otro fluido. Se trata, en este caso, podríamos imaginar de aceite, simplemente por la inspección. El aceite tiene una densidad diferente a la del agua, es menor de hecho. Por eso el aceite flota cuando yo lo quiero echar con agua. No se van a mezclar, estamos hablando de diferentes densidades. Se va a separar y lo que tiene menor densidad se va a ir para arriba. Y aquí pues estamos viendo otro material. Están echando una pelota. ¿Por qué la pelota flota en lugar de irse hasta el fondo? Eso es algo que ustedes tienen que analizar ahora mismo y buscar la respuesta. La van a anotar en sus anotaciones, en su portafolio de evidencias. ¿Por qué la pelota está flotando y no se va hasta el fondo? Imaginen entonces cómo es este material para poder justificar la flotación. Y una vez que se desaloja, miren, echas la pelota y se va hacia abajo la báscula, pero una vez que se termina de desalojar el líquido proporcional al peso, la balanza se equilibra, ¿ok? Porque ya estamos en la misma situación otra vez. El peso de la pelota desalojó el líquido, ahora pesa más, poco a poco empieza a pesar menos este lado porque se está vaciando y por fin, en el momento en el que desalojé todo el peso correspondiente a la pelota, mi balanza se equilibra. Lo que tenemos que entender también aquí respecto al principio de Arquímedes es que cuando tú sumerjas un cuerpo en un fluido, este va a experimentar un empuje, ¿ok? Es una nueva fuerza, una fuerza de reacción, así como habíamos visto en la tercera ley de Newton, que a toda acción le corresponde una reacción, en términos de fuerza, también aquí ocurre lo mismo. Sumerges un objeto en un fluido y este, por la acción de la gravedad, se va a querer ir para abajo. Recuerden que tenemos una fuerza que es la del peso relacionada con la masa y la aceleración de gravedad
y siempre te está trayendo hacia abajo. Pero por el hecho de estar en un fluido, inmediatamente surge una fuerza de reacción por tercera ley de Newton y el objeto se quiere ir para arriba. ¿Qué va a definir que el objeto se vaya para arriba o para abajo? Su masa. Si tenemos objetos, insisto, en estado sólido demasiado densos, la respuesta es que se va a ir para abajo. Y si son objetos menos densos, se van a ir para arriba. Entonces estas fuerzas van a estar luchando para ver quién gana. ¿En qué circunstancias van a quedar en el centro? Eso lo vamos a ver a continuación. El empuje, de hecho, es el responsable de que cuando nos sumergimos en agua parezca que flotamos menos. Si ustedes a lo mejor recuerdan, ¿no? Alguna vez que se hayan metido a alguna alberca o al mar y jugando cargan a alguien más, les da la sensación de que pesa menos, ¿no es así? Como que pueden cargar bien fácil a alguien que no podrían cargar cuando están afuera del líquido, cuando estamos en el aire tal cual. Eso es porque tienes esta fuerza de empuje que te está ayudando. Acuérdense que al entrar el líquido, también al entrar el objeto en el líquido, el peso te está jalando hacia abajo y el empuje te está aventando para arriba. Eso te está haciendo el paro, si lo quieren ver así. Esa fuerza de empuje que te quiere hacer flotar es la que va a hacer que pienses que pesas menos. Y aquí en este caso, ¿por qué podemos flotar nosotros si somos de materia sólida? ¿Ok? Piénsenlo un poquito. Todas aquellas personas que saben nadar y que han flotado en el mar o en una alberca, por así decirlo, saben quizá la respuesta ya inmediatamente. La respuesta es que a pesar de que nosotros estamos configurados por materia sólida, como el patito, como la foquita y como estas personas, tenemos en nuestro interior cavidades que están llenas de otros fluidos. ¿Cómo se llama ese fluido que tenemos adentro de los pulmones? Pues es el aire. Y el aire es 10.000 veces menos denso que el agua. Entonces, eso hace que si yo respiro adecuadamente, lleno mis pulmones y consigo flotar. Además de que tengo al empuje llevándome hacia arriba. Si yo saco todo el aire de mis pulmones, ¿qué va a pasar? Pues me voy a hundir. Entonces, que un cuerpo flote, la responsabilidad la tiene directamente todos los gases que se encuentran adentro de su cuerpo, en particular las cavidades torácicas, lo que sería lo que llena los pulmones, pues ahí se expanden y llenamos de un gas que produce esto. Entonces eso es lo que está pasando con los objetos, bueno, con los animalitos y con las personas que vemos flotando en estos GIFs de aquí. Ahora vamos a ver este video en el que nos van a explicar por qué los barcos flotan, y esto está relacionado precisamente con el principio de Arquímedes. ¿Alguna vez has preguntado por qué los barcos flotan? Sí, no tiene sentido. ¿Que acaso el metal no es más pesado que el agua? Bienvenidos a Neociencias, donde te explicamos la ciencia detrás del mundo. Muchas veces hemos visto que un barco o estructura de cualquier material es capaz de poder seguir flotando aun cuando este es mucho más pesado que el agua. El principio que nos ayuda a poder explicar esto se llama el principio de Arquímedes. Este nos dice que todo objeto sumergido en un fluido, sea un líquido o un gas, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es equivalente al volumen del líquido desplazado. Y es aquí cuando se complican un poquito las cosas. Lo que nos quiere decir es que el barco siempre va a ser empujado hacia arriba, siempre y cuando su diseño le permite desplazar la mayor cantidad de agua. En otras palabras, si tenemos un bloque de metal de 1 kilogramo y lo sumergimos en agua, este siempre se hundirá. Más, si podemos moldear dicho bloque para formar una figura mucho más larga y ancha, esta desplazará mayor cantidad de agua y así podrá flotar. Por ello, los fabricantes de barcos deben tener en cuenta que el peso del mismo barco sea igual al volumen de agua desplazado. ¿Y esto cómo lo van a hacer? A través de su diseño y de esta fórmula. Así que, ahora ya lo sabes, porque flota un barco es por la misma forma que tiene. Así también cuando hagas tu barquito de papel, ocupes el principio de Arquímedes y igual nada la hunda. Mantente curioso. Neociencias, explicando el mundo de forma fácil. Que entonces, lo que podemos concluir es que tanto la forma como el material definen la flotación y el equilibrio o no equilibrio
entre el peso, que es la fuerza que te jala hacia abajo, y el empuje, que es la fuerza que te lleva hacia arriba. Y lo podemos ver aquí en estas ilustraciones. La primera, la que está más arriba a la izquierda, nos muestra precisamente las situaciones A, B y C, en la que la A está en el fondo, el objeto que lanzaste, el B está en el centro y el C está flotando hacia arriba. ¿Qué es lo que pasó aquí? En la situación A, mi objeto es tal que tiene seguramente una densidad muy grande comparada con la del agua y la fuerza del peso, como vemos ahí indicada por la flecha azul, es mayor y es lo que hace que se vaya hasta abajo y el empuje es menor. Entonces solamente logra que se eleve el nivel del agua, pero mi objeto se quedó en el fondo. ¿Por qué? Porque el peso es mayor y no logra compensar el empuje en ese sentido. En la situación B se quedó flotando, ¿ok? Entonces, ¿por qué se quedó flotando? Porque en este caso el empuje fue mayor y logró vencer a lo que sería la fuerza de gravedad o la que sería el peso, que es lo que te jala hacia abajo. Y en la situación C, definitivamente ganó el empuje. Debo tener un objeto muy poco denso o un objeto hueco. Esa es la respuesta por la cual la pelota se quedó flotando en lo que se los pregunté yo, en el ejemplo del aceite y la balanza. Pues debe estar hueca y al estar hueca está llena de aire y eso permite que vaya hasta arriba porque está rellena, por así decirlo, de un material muy poco denso, por lo tanto el empuje le pudo ganar al peso. Recuerden que el peso es una fuerza y por lo tanto es un vector y eso se ve reflejado, la magnitud del vector en el tamaño de la flecha. El tamaño de la flecha va siendo menor conforme menor va siendo la fuerza o mayor conforme mayor va siendo. En el panel, en la ilustración de abajo, ¿okay? La que tenemos en forma cuadrangular, veríamos entonces el caso de un objeto muy pesado como una piedra que es arrojada a un vaso. Esta desaloja un líquido proporcional, directamente proporcional a la masa o a su peso y el empuje sigue estando ahí, pero recuerden que en este caso el peso es mucho mayor que el empuje y por eso se encuentra abajo. Considerando este principio, es por lo cual podemos analizar ahora que hay algunas cosas que pueden flotar y otras que no. Por ejemplo, si yo tengo una madera, que hay diferentes maderas, si no es encino o caoba, que son muy pesadas, sino otro tipo de madera, y dependiendo de la forma en la que se encuentre va a flotar, porque no es lo mismo poner una cosa muy compacta de madera que poner una tabla muy ancha. La tabla ancha de madera va a flotar, una puerta puede flotar y eso depende precisamente de su forma. Y luego el plástico, pues también, el plástico dependiendo de su forma, si está hueco va a estar flotando y si está pues muy compacto a lo mejor va a tender a hundirse. El clavo, por otra parte, pues se trata de una materia en estado sólido de metal muy compacta, muy densa, por lo tanto se van a hundir también por su forma. Y en el caso del papel, pues también depende. Si el papel se moja por la propiedad de adherencia, entonces se va a ir hasta abajo. Pero si yo hago un barquito de papel por la forma que tiene, va a poder flotar. Lo mismo pasa con los otros ejemplos, la moneda, el hielo. Fíjense, el hielo es algo bien curioso. A pesar de que es agua en estado sólido, resulta que el agua, si está entre 0 y -4 grados, es menos densa en el estado sólido y por eso puede flotar. Y en el caso de la figura de al lado, que está la plastilina, pues también yo puedo hacer flotar plastilina, pero le tengo que dar una forma adecuada. Si yo hago una bolita o algo muy compacto, se va a hundir. Pero si yo la moldeo de una manera que pueda flotar y que no se le meta agua, esa plastilina va a poder flotar. Entonces ahora saben cuál es el secreto detrás de la flotación de los barcos, que fue pues que fue el primer método de transporte a grandes distancias que fue creado por la humanidad. Entonces tiene que ver con este estudio que fue una de las primeras cosas que se descubrieron allá en la antigua Grecia. La leyenda dice que Arquímedes se metió a bañar, que se metió a una tina de baño o algo así, a una pileta, y se dio cuenta que estaba desalojando el líquido y se dio cuenta de que era proporcional a su peso directamente. Y entonces dicen que gritó Eureka y formuló este principio que ha sido muy importante para todo lo que tenga que ver con flotación. A continuación ustedes van a realizar una actividad, van a hacer un mapa conceptual sobre el principio de Arquímedes y eso se los voy a dejar escrito aquí en lo que sería Google Classroom.